Hola chicos, vamos a ver en este vídeo un problemita de gases. Este es el enunciado del problema que vamos a hacer ahora. Tenemos una bombona de un cierto volumen, el volumen es rígido, está hecho de un material que no se puede ni comprimir ni expandir y está lleno de dióxido de carbono. A temperatura ambiente ejerce una cierta presión. Recordad que ese dato lo que quiere decir es que, bueno, como la presión, cuando tenemos dentro de un recipiente tenemos un gas, se puede conectar aquí un manómetro que me va a indicar la presión, puede ser digital o analógico. La presión que va a medir el manómetro va a depender del volumen de gas, que siempre el gas va a ocupar todo el volumen del recipiente que lo contenga, depende del volumen y depende de la temperatura a la que se encuentre, bueno, y del número de moles, pero en todos los problemas que vamos a hacer, esta es una cantidad que permanece constante. El recipiente nunca va a tener un agujerito por el que escapa gas, ni tampoco por el que introducimos gas. Así que como presión, volumen y temperatura están relacionados, pues por eso me dicen que eh, con este volumen y a esta temperatura la presión es esta. En un descuido se deja cerca del fuego, es decir, la temperatura va a aumentar, me dicen que aumenta hasta este valor y nos preguntan si llegará a explotar. El que llegue a explotar se debe, o sea, si explotara, ¿qué querría decir? Que la presión del gas que hay dentro del recipiente ha llegado a ser tan grande que el recipiente, la pared del recipiente no lo pueden soportar. Nos dicen que cuando supera este valor, este recipiente explota. Por lo tanto, lo que tenemos que determinar en este problema es cuál es la nueva presión del gas, cuál es la nueva presión si la temperatura se modifica. O sea, tenemos una presión inicial, una presión final. Esta es conocida. Entonces, al aumentar la temperatura, manteniendo el volumen constante, hay que determinar la nueva presión y hay que ver si es mayor que este valor límite que puede soportar este recipiente. Vamos entonces a ir escribiendo los datos. Como el recipiente es de un volumen rígido, pues no tenemos que ponerle subíndice, volumen 3 litros, pero pasa de un estado inicial a un estado final. La temperatura inicial es esta, 20 grados centígrados. Pues bueno, como está en grados centígrados lo ponemos con minúscula, 20 grados centígrados. Cuando el volumen que se le obliga a ocupar el gas es 3 litros y esta es la temperatura, la presión resulta de ser de 2 atmósferas. Y pasa a otro estado en el que la temperatura es de 800 grados centígrados y la presión, pues no lo sabemos. No es que pase a valer, cuidadito porque siempre eh, la tendencia es a utilizar todos los datos que me dan. O sea, si aquí pone 10 atmósferas, pues pensáis, bueno, pues esa será la presión final. No. Tenemos que determinar cuánto vale la presión final, la presión para este nuevo valor de la temperatura y compararla con este valor máximo que puede soportar. O sea que la presión final es desconocida, es la incógnita del problema. Tenemos, digamos, un estado inicial que es este, ahí, estado inicial que es este, y un estado final en la que la presión pues, es desconocida. Antes de empezar a plantear ninguna ecuación, bueno, siempre tenemos que suponer que tiene el comportamiento ideal y aplicamos la ecuación de estado del gas ideal. Pero mejor, en lugar de hacerlo como en el otro problema, vamos a empezar haciendo un cambio de unidades. Quiero decir que la temperatura, sabéis que tiene que estar en Kelvin, cuando está expresada en Kelvin se escribe con T mayúscula, y la presión, bueno, lo que sea, en atmósferas. La presión no la dan en atmósfera, pero la temperatura no. Así que antes de empezar a utilizar ninguna ecuación, hacemos un cambio de unidades para que estén expresadas en las unidades que corresponde. Entonces vamos a poner aquí punto y coma, T en mayúscula es igual a, hay que sumarle 273, por lo tanto tendríamos 293 Kelvin, esa es la temperatura inicial, y la temperatura final, cuando le sumamos 273, tenemos 1073 Kelvin.
Bueno, pues ya tenemos los datos expresados en la unidad de adecuada. Pasar un estado a otro, pues siempre escribimos, suponemos que el gas tiene un comportamiento ideal o se comporta idealmente para poder aplicar pues la ecuación de estado del gas ideal, porque si no, pues no podríamos. Entonces se cumple y escribimos la ecuación de estado, que es la presión que tenga en cada momento por el volumen es igual a N por RT. Como dije en el problemita anterior, eso quiere decir que P por V partido por la temperatura es igual a N por R. R es un numerito, por lo tanto es una constante, es un número, ¿vale? N es el número de moles, que está relacionado con la masa. Como siempre el recipiente va a estar cerrado, no tiene agujerito, pues no se modifica, así que el número de moles se mantiene constante todo el tiempo. Entonces, si P por V partido por T es igual al producto de dos cosas que vale lo mismo todo el tiempo, podemos decir que esto vale lo mismo todo el tiempo. Y por tanto, a partir de esta ecuación lo que deducimos es, y escribiríamos todo esto, lo que hicimos en el problema anterior. Ahora, una vez que tenemos esta igualdad, tenemos en cuenta que el volumen permanece constante. ¿Eso qué significa? Pues que V1 es igual a V2. Entonces decimos, como V1 es igual a V2, yo puedo dividir en ambos miembros entre eso y queda esta expresión. Entonces partimos de esta expresión. Tenemos en esta igualdad tenemos tres variables conocidas y una desconocida. ¿Cuál es la desconocida? ¿Cuál es la incógnita? Perdón, he puesto aquí, perdón. Esto es T sub 2. La única desconocida es P sub 2. Así que de ahí despejamos. Hemos despejado P sub 2 y hemos sustituido cada variable por su valor y llegamos a esta expresión. Kelvin se va con Kelvin. Y entonces el resultado estaría en atmósferas, como cabe esperar, puesto que es presión. Tendríamos 2 por 1073 entre 293, que da 7,32 atmósferas. Es decir, que cuando el gas pasa de la temperatura T1 a la temperatura T2, cuando se calienta, la presión pasa de un valor inicial de 2 atmósferas hasta un valor final de 7,32. Aumenta considerablemente, casi se hace 4 veces más grande. De todas formas, como la presión final, perdón, presión no, vale, como la presión final es menor que la máxima que puede soportar el recipiente, que eran 10 atmósferas, se deduce entonces que no explota. Y ya está, ya estaría acabado el ejercicio. Espero que haya quedado claro. Pues gracias por escucharme y espero haber sido útil.